Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol otoñal se reflejaba en los rascacielos de la ciudad, proyectando largas sombras sobre las calles abarrotadas. Charles Morgan, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país, salió de su oficina con el aire relajado de quien cree que nada ni nadie puede hacerle daño. Su traje impecable, su reloj de oro y su vehículo blindado eran los símbolos visibles de su poder y riqueza. A su alrededor, sus guardaespaldas, un formidable equipo de profesionales, formaban un cordón casi impenetrable. Pero esa mañana, el peligro no estaba donde lo esperábamos. En medio de la multitud, Emily Johnson, una niña de 10 años, observaba atentamente cada movimiento. Proveniente de un barrio modesto, había crecido entre callejones oscuros y edificios abandonados. Huérfana y llena de recursos, había aprendido a escuchar, a observar y, sobre todo, a comprender lo que nadie más veía. Y esa mañana, sus oídos captaron algo inusual. Los guardias de Charles hablaban chino. Sus palabras eran rápidas, casi imperceptibles para un adulto sin experiencia, pero Emily, gracias a sus lecciones de idioma y a su agudo oído, comprendió que planeaban algo peligroso. Su corazón se aceleró. Sabía que tenía que actuar, de inmediato. Sin pensarlo, cruzó la calle y se plantó frente al vehículo blindado. «No te subas a ese coche», gritó con voz clara pero urgente. Los guardias se sorprendieron e intentaron apartarla. ¿Cómo podía una simple niña saber sus intenciones? Charles, intrigado, se detuvo y la observó atentamente. Vio miedo en sus ojos, pero también una determinación que pocos adultos poseen. «¿Qué pasa?», preguntó, su tono era una mezcla de curiosidad y preocupación. Emily explicó rápidamente lo que había oído. Los guardias le habían tendido una trampa. Nadie le creyó en ese momento. Sin embargo, Charles decidió no correr ningún riesgo y ordenó una revisión exhaustiva del vehículo. El momento de la verdad llegó cuando levantaron el asiento trasero. Allí, bajo las alfombras y en compartimentos ocultos, había explosivos y armas, listos para convertir el coche en una trampa mortal. La policía, avisada con urgencia, no podía creer lo que veía. Incluso los guardias, conmocionados, se dieron cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Emily, temblorosa pero orgullosa, acababa de salvar la vida de uno de los hombres más poderosos del país. Era solo una niña, pero esa mañana, su coraje e inteligencia habían superado a todos los guardias y protecciones del mundo. Charles la miró con una mezcla de asombro y gratitud. En sus ojos, ahora se reflejaba la certeza de que esta pequeña desconocida no estaba allí por casualidad. Acababa de cambiar su vida, para siempre. Emily Johnson regresó a casa esa mañana, aún sin aliento. Las calles de Brookfield, su modesto barrio, parecían extrañamente silenciosas tras la descarga de adrenalina que acababa de experimentar. Sabía que había hecho algo extraordinario, había salvado a Charles Morgan, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Pero nadie a su alrededor lo entendería. Para ellos, solo era una golfilla de la calle, siempre sucia, siempre un poco curiosa. Su apartamento, un pequeño estudio en el tercer piso de un edificio ruinoso, reflejaba su vida, sencilla, austera y solitaria. Emily nunca conoció a sus padres. A los 8 años, se vio obligada a valerse por sí misma, aprendiendo a robar un poco de comida, a escapar de ladrones más grandes que ella y a esconderse de quienes querían explotar su vulnerabilidad. Pero a pesar de esta infancia difícil, desarrolló una inteligencia excepcional y una asombrosa capacidad de observación. Su pasión por los idiomas nació de esta lucha diaria por la supervivencia. Había aprendido a escuchar las conversaciones a su alrededor, a reconocer palabras extranjeras y comprender su significado. Gracias a esta habilidad, pudo descifrar el chino que hablaban los guardias de Charles Morgan y anticipar el peligro inminente. Sentada en el alféizar de su ventana, recordó el vehículo blindado y los explosivos que había ayudado a descubrir. Cada detalle acudió a su mente, el sonido metálico de los artefactos, el olor a aceite y cuero, las miradas de sorpresa en los rostros de los policías y guardias.
Emily sintió una mezcla de orgullo y miedo. Ese día le había cambiado la vida, pero sabía que acababa de entrar en un mundo peligroso, un mundo de riqueza, poder y traición, donde cualquier error podía ser fatal. Más tarde ese día, mientras caminaba por las estrechas y ruidosas calles de Brookfield, Emily notó que unos hombres trajeados la observaban a lo lejos. Su mirada no era hostil, sino atenta. ¿Era solo una coincidencia, o había atraído la atención de personas más poderosas de lo que creía? Aceleró el paso, con su instinto de supervivencia aún alerta. Por primera vez, Emily comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era simplemente la niña del barrio. Se había convertido en una actriz de un juego donde el poder, el dinero y el peligro se entrelazaban, y donde cada decisión podía ser decisiva. Y en algún lugar, en las torres de cristal y acero donde vivía Charles Morgan, un hombre ya estaba pensando en cómo agradecer a la niña que acababa de salvarle la vida, y qué lugar podría ocupar ella en su mundo. Unos días después del incidente, Emily Johnson no podía quitarse de la cabeza la imagen del vehículo blindado y los explosivos que había ayudado a descubrir. Cada ruido, cada movimiento en los callejones le parecía sospechoso. Había aprendido a ser precavida, pero esta vez no era solo su supervivencia lo que estaba en juego, sabía que se tramaba una conspiración mayor y que Charles Morgan corría peligro constante. En la lujosa oficina de Charles, sus guardias habían regresado, impasibles como siempre. Pero tras su profesionalismo se escondía un peligroso secreto. Algunos de ellos, bajo la apariencia de una aparente lealtad, eran en realidad corruptos. Emily, incluso desde la distancia, había empezado a observar su comportamiento. Las señales eran sutiles, susurros en chino, miradas intercambiadas con inusual nerviosismo, gestos rápidos y calculados. Gracias a su agudo oído y su agudo intelecto, Emily comprendió que estos guardias no solo intercambiaban bromas. No, estaban planeando algo ilegal, algo peligroso, algo que podría costarle la vida a Charles. Recordaba cada palabra, cada entonación, cada pausa en sus conversaciones. En su pequeño cuaderno, anotaba todo, cada detalle que algún día podría salvar una vida. Pero, ¿cómo podía alertar a alguien? Sabía que si se acercaba a Charles directamente de nuevo, los guardias podrían someterla antes de que pudiera siquiera hablar. Debía actuar con cautela, sin dejar de vigilar cada movimiento. Sus días y sus noches se convirtieron en una delicada danza, pasar desapercibida mientras recababa información crucial. Una noche, mientras se escondía en la azotea de un edificio contiguo a la oficina de Charles, Emily escuchó una conversación que la dejó helada. Los guardias hablaban de una prueba final, para asegurarse de que nadie pudiera frustrar su plan. Comprendió entonces que el peligro era inminente, que cada minuto contaba y que su papel estaba a punto de volverse aún más crucial. Emily sabía que tenía que convencer a Charles de que la tomara en serio esta vez. Pero, ¿cómo podía demostrar que una chica de la zona conocía secretos que sus propios guardias intentaban ocultar? El coraje que había demostrado frente al vehículo blindado podría no ser suficiente. Necesitaría algo más, una prueba tangible, una acción decisiva que demostrara que tenía razón. Y mientras preparaba su siguiente movimiento, Emily sintió que la tensión crecía alrededor de Charles. La trampa, invisible para todos, se acercaba. Pero esta vez, la niña no confiaba solo en su inteligencia e instintos. Estaba lista para actuar, y arriesgar su vida para salvar al hombre que ahora consideraba atado a su destino. La fatídica mañana llegó más rápido de lo que Emily había imaginado. El tráfico en las avenidas de Brookfield zumbaba como un enjambre de avispas, pero lo único que podía ver era el coche blindado de Charles Morgan acercándose lentamente al aparcamiento subterráneo de su edificio. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de la adrenalina que corría por sus venas. Cada paso del coche, cada clic de la puerta, era una amenaza potencial. Emily no podía permitirse cometer un error. Sabía que si fallaba, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de Charles. Se abrió paso entre la multitud, saltando aceras y barreras, hasta que estuvo frente al coche. Los guardias, sorprendidos por la repentina intrusión, se dispusieron a apartarla. Pero Emily no se acobardó. «No te subas a ese coche», gritó,
y su voz delataba urgencia y convicción. Los guardias intercambiaron miradas preocupadas. ¿Una niña pequeña? ¡Qué audacia! Pero en sus ojos brillaba una determinación pura, casi aterradora. Intrigado, Charles puso la mano sobre el hombro de un guardia y preguntó con calma. ¿Qué está sucediendo? Emily lo contó todo, las palabras en chino que había oído, los gestos furtivos de los guardias, la intuición que le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Las palabras brotaban atropelladamente, pero cada sílaba era clara. Algunos transeúntes observaban la escena con incredulidad. ¿Cómo podría una niña comprender una conspiración urdida por adultos con experiencia? A pesar del evidente escepticismo, Charles decidió no correr riesgos. Les indicó a sus guardias que revisaran el vehículo de inmediato. Los policías, ya presentes para garantizar la seguridad del empresario, comenzaron a inspeccionar el coche. Emily observaba, conteniendo la respiración, cada segundo parecía una eternidad. Entonces llegó el momento de la verdad. Se levantaron los asientos, se abrieron los compartimentos y allí, ocultos bajo las alfombras y en rincones secretos, se descubrieron los artefactos explosivos y las armas. El equipo de seguridad se quedó sin palabras. Ni siquiera los policías más experimentados habían visto un plan tan audaz urdido dentro de un vehículo blindado. Charles giró lentamente la cabeza hacia Emily. Su mirada era una mezcla de conmoción, gratitud y profundo aprecio. Esta pequeña desconocida acababa de salvarle la vida. Ya no era una simple niña de la calle, se había convertido en la clave de su supervivencia. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa por la emoción y la curiosidad. Emily se encogió de hombros, con una sonrisa tímida pero orgullosa en los labios. Sabía que acababa de cruzar un umbral, su vida acababa de dar un giro hacia un mundo donde cada detalle importaba, donde el peligro acechaba en cada esquina y donde su valentía se pondría a prueba más de una vez. Ese día, Emily Johnson no solo había salvado a un millonario. Le había abierto las puertas a un destino que la llevaría mucho más allá de los callejones de Brookfield, a un mundo de poder, traición y secretos mortales. El registro del vehículo blindado había comenzado en el estacionamiento subterráneo, iluminado por frías luces fluorescentes que se reflejaban en el acero y el cuero del sedán de Charles Morgan. Cada compartimento abierto revelaba un detalle aún más inquietante. Los policías y los guardias intercambiaron miradas tensas, conscientes de la magnitud de la conspiración. Emily, encaramada tras una columna, observaba atentamente cada movimiento. Su instinto no le había fallado, los explosivos y las armas estaban allí, cuidadosamente ocultos para evitar ser detectados. Incluso los profesionales más experimentados parecían incapaces de creer que los propios guardias de Charles hubieran traicionado a su jefe. La angustia se reflejaba en todos los rostros, pero para Emily, era una confirmación, había podido discernir lo que nadie más había visto. Charles, inicialmente impasible, sintió que su corazón se aceleraba al caer en la cuenta de la realidad. Cada dispositivo que descubría contaba una historia, una intención de traición, un plan preciso para eliminar al hombre más poderoso de la ciudad. Ahora sabía que la amenaza era real y que su supervivencia dependía de decisiones rápidas y alianzas inesperadas. Uno de los explosivos, escondido bajo el asiento trasero, les dio escalofríos a todos los expertos en seguridad. Su detonación habría sido instantánea en cuanto el coche arrancó. Emily sintió una oleada de orgullo mezclada con miedo. Había arriesgado su vida corriendo hacia ese coche, y acababa de demostrar que su valentía no había sido en vano. La policía arrestó a los guardias implicados. Algunos intentaron negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Los explosivos, las armas y las notas codificadas en chino constituían un caso insalvable. Emily lo observaba todo, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar. Lo que había hecho iba mucho más allá de un simple acto de valentía, acababa de entrar en el mundo adulto, un mundo peligroso donde el poder y la traición estaban inextricablemente entrelazados. Charles finalmente se acercó a ella. El ruido del estacionamiento parecía haberse desvanecido a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Le puso una mano en el hombro y en sus ojos brillaba una mezcla de gratitud, respeto y asombro. «Me acabas de salvar la vida, Emily».
Y créeme, no es algo que vaya a olvidar. Emily bajó la mirada, intimidada pero orgullosa. Para ella, esto era solo el principio. Ahora sabía que la amenaza no era un caso aislado. Los conspiradores tenían un plan más ambicioso, y ella estaría en el centro de la batalla que se avecinaba. Ese día, Emily Johnson se convirtió en mucho más que una chica de la calle, se convirtió en la pieza clave de un peligroso juego de poder y traición, donde cada decisión podía ser de vida o muerte. Y Charles Morgan comprendió que esta chica desconocida no era solo una testigo, ahora era su aliada más valiosa. Tras el incidente del estacionamiento, Charles Morgan no podía dejar de pensar en la niña que acababa de salvarle la vida. Había visto valentía e inteligencia donde nadie más habría buscado. Emily Johnson ya no era solo una niña de la calle, se había convertido en alguien cuyo juicio e instinto acababan de demostrar su valía en una situación donde los profesionales habían fallado. Al día siguiente, la citó en su oficina, un amplio espacio en lo alto de una de las torres más emblemáticas de la ciudad. Las paredes de cristal dejaban entrar la luz de la mañana, pero el ambiente permanecía solemne. Emily, impresionada pero decidida, entró y observó cada detalle, los lujosos muebles, las pinturas modernas, las pantallas de vigilancia, todo irradiaba poder y riqueza. Charles se sentó detrás de su escritorio y la miró atentamente. Emily, dijo con voz tranquila pero firme, has hecho algo extraordinario. Y creo que es hora de mostrarte que existe otro mundo, un mundo donde tu valentía e inteligencia pueden ser de gran utilidad. Emily, cautelosa, se cruzó de brazos. Había aprendido a protegerse y a no confiar nunca en las promesas de los adultos. No soy una estudiante cualquiera, respondió con seguridad. Y no quiero regalos ni ayuda. Puedo arreglármelas sola. Charles sonrió levemente, divertido y admirado por su audacia. Esto no es un regalo, Emily. Es una oportunidad. Quiero que vengas conmigo. Puedo ofrecerte educación, un hogar seguro y la oportunidad de alcanzar tu máximo potencial. Pero también quiero que me ayudes a comprender y anticipar las amenazas que me rodean. Tus instintos e inteligencia son invaluables, y necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Esto era justo lo que siempre había deseado, una oportunidad para cambiar su vida. Pero al mismo tiempo, sabía que este mundo no era seguro. Los peligros eran reales y cualquier error podía ser fatal. Necesito pensar, dijo finalmente, intentando ocultar su emoción. Charles asintió. Tómate tu tiempo. Pero recuerda algo, oportunidades como esta no se presentan dos veces. Y creo que eres capaz de grandes cosas, Emily. Al salir de la oficina, Emily se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una niña de la calle. Ahora tenía un papel que desempeñar en un mundo de riqueza, poder y peligro. Un mundo donde su valentía, curiosidad e inteligencia podían marcar la diferencia. En los días siguientes, Emily continuó observando a los guardias y empleados de Charles. Sabía que la amenaza no había desaparecido y que algunas conspiraciones aún podrían estar gestándose. Pero esta vez, no estaba sola, contaba con un poderoso aliado y acceso a recursos que podrían transformar su capacidad para proteger a sus seres queridos. Y en su corazón, Emily sabía que estaba lista para este nuevo capítulo de su vida, incluso si el precio a pagar sería alto. Unas semanas después de aceptar la oferta de Charles Morgan, Emily Johnson comenzó a comprender la magnitud del mundo en el que acababa de entrar. Las torres de cristal y acero no eran meros símbolos de riqueza, eran el escenario de un complejo juego donde el poder, la traición y el peligro se entrelazaban a cada paso. Gracias a su acceso a la oficina de Charles y a su minuciosa observación de los guardias y empleados, Emily descubrió rápidamente detalles inquietantes, notas codificadas dejadas sin cuidado, conversaciones silenciadas a puerta cerrada, comportamiento sospechoso de ciertos miembros del equipo de seguridad. Todo esto apuntaba a una red criminal mucho más grande de lo que había imaginado. Charles, por su parte, quedó impresionado por las habilidades de la niña. Emily no solo era valiente, sino que poseía una mente analítica que superaba la de muchos adultos experimentados.
Podía conectar pistas aparentemente insignificantes para descubrir motivos e intenciones ocultos. Una noche, mientras revisaban documentos confidenciales en la oficina de seguridad de Charles, Emily hizo un descubrimiento crucial. Varios de los guardias involucrados en el complot del vehículo blindado estaban vinculados a una organización criminal internacional. Su objetivo, eliminar a Charles y tomar el control de su imperio financiero. Estaban más cerca de lo que había imaginado, murmuró Emily, señalando unas notas encriptadas. Ya lo veo, respondió Charles con gravedad. Y acabas de dar con algo que podría salvarnos. Debemos actuar con rapidez. Charles se dio cuenta de que, sin el instinto y la vigilancia de Emily, estas conspiraciones habrían pasado desapercibidas hasta el momento decisivo. Ella se había convertido en algo más que una aliada. Ahora era un elemento clave para su supervivencia y seguridad. Emily, consciente de su responsabilidad, aceptó colaborar estrechamente con Charles. Empezó a aprender técnicas de vigilancia, a descifrar mensajes codificados y el arte de interpretar el comportamiento humano. Cada día se volvía más hábil, más observadora y más indispensable. Pero con este creciente poder, el peligro aumentaba. Cada descubrimiento acercaba a Emily y Charles a los conspiradores, y el más mínimo error podía costarles caro. La chica sabía que su vida y la de Charles estaban ahora inextricablemente entrelazadas, y que cada decisión, cada movimiento, debía ser calculado con precisión. Así, a la sombra de los rascacielos y en el corazón de este mundo de poder y traición, Emily Johnson se transformó de una niña valiente en una aliada estratégica, lista para enfrentarse a los secretos más peligrosos y las conspiraciones más complejas. Y Charles comprendió que, gracias a ella, ahora tenía una verdadera oportunidad de sobrevivir a quienes lo perseguían. Emily Johnson había encontrado su lugar en el mundo de Charles Morgan, un universo donde la riqueza, el poder y el peligro se cruzaban a cada paso. Ya no era solo la niña que había salvado la vida del millonario, se había convertido en su aliada estratégica, su consejera en instinto y observación. Todas las mañanas, seguía a Charles en sus viajes, sentada discretamente a su lado en su vehículo blindado, con la vista y el oído siempre alerta. Había aprendido a detectar la más mínima señal de tensión, el más mínimo gesto sospechoso. Los guardias, antes intimidantes y amenazantes, empezaban a comprender que no se podía jugar con la niña. Emily, dijo Charles una mañana, ajustándose la corbata, tienes un talento que pocos poseen. Gracias a ti, ya hemos evitado 2 incidentes graves esta semana. Pero debemos ir más allá. Emily asintió. Sabía que los conspiradores seguían ahí fuera, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Su red se extendía mucho más allá de Brookfield, alcanzando esferas que Emily jamás había imaginado. Pero sentía que podía anticiparlos, burlarlos. El peculiar dúo comenzó entonces a desarrollar estrategias para proteger a Charles y descubrir conspiraciones en curso. Emily se encargaba de la observación, la detección de anomalías y la decodificación de mensajes sospechosos. Charles, por su parte, utilizó su influencia y recursos para reforzar la seguridad, investigar a cómplices y neutralizar amenazas legales. Pero cuanto más trabajaban juntos, más fuerte se hacía su vínculo. Charles, impresionado por la serenidad e inteligencia de la chica, empezó a verla no solo como una aliada, sino como un miembro indispensable de su mundo. Emily, por su parte, agradeció la confianza que Charles depositó en ella y la oportunidad de enfrentarse al peligro junto a alguien capaz de tomar decisiones rápidas y audaces. Una noche, mientras analizaban una serie de comunicaciones sospechosas en la oficina de Charles, Emily frunció el ceño. Han planeado algo más grande de lo que imaginábamos, murmuró. Los mensajes están codificados, pero hay un patrón. Quieren atacar donde estamos menos protegidos. Charles miró los documentos y asintió gravemente. Tienes razón. Y gracias a ti, tenemos la oportunidad de detenerlos antes de que actúen. Por eso quiero que te quedes a mi lado. Ahora somos un equipo. Un equipo de verdad. Para Emily, fue más que una declaración, fue la confirmación de que ya no estaba sola en este mundo peligroso. Había encontrado un poderoso aliado y un mentor dispuesto a enseñarle las complejidades de la supervivencia en un mundo donde la traición podía surgir de cualquier lugar.
Y en las sombras de la ciudad, donde seguían fraguándose conspiraciones, Emily y Charles estaban listos. Juntos, se enfrentarían a los enemigos más audaces y frustrarían planes que pocos podrían haber imaginado. La improbable alianza entre una chica de la calle y un temido multimillonario acababa de forjarse, y estaba a punto de cambiar el curso de los acontecimientos para siempre. A pesar de todas las precauciones que Emily y Charles tomaron, el peligro estaba siempre presente. Las conspiraciones nunca duermen, y los enemigos más insidiosos a menudo acechaban donde menos se los esperaba. Esto es lo que Charles estaba a punto de descubrir, a costa de una sorpresa inesperada. Una mañana, mientras Emily y Charles revisaban las comunicaciones de los guardias y empleados, una anomalía llamó la atención de la chica. Unas notas, dejadas en la oficina por un asesor cercano a Charles, parecían inocentes a primera vista. Pero Emily había desarrollado un ojo infalible para detectar inconsistencias. Frunció el ceño al leer ciertos números y símbolos, notando una extraña repetición que delataba un doble juego. Charles, murmuró, hay alguien entre tus parientes que está trabajando en tu contra. Creo que es Jonathan Reynolds. Charles, sorprendido, frunció el ceño. Jonathan Reynolds era uno de sus consejeros de mayor confianza, alguien en quien siempre había depositado absoluta confianza. La sola idea de que pudiera traicionar a Charles le parecía inconcebible. Imposible, murmuró Charles. Jonathan ha sido leal durante años. No hay razón. Emily meneó la cabeza, decidida. No me equivoco. Está manipulando información y enviando señales codificadas a los conspiradores. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Entonces decidieron poner a prueba a Jonathan. Bajo la apariencia de una reunión rutinaria, instalaron dispositivos de vigilancia y comenzaron a monitorear cada uno de sus movimientos. Unas horas después, se supo la verdad. Jonathan intercambiaba mensajes en secreto con miembros de una red criminal internacional, coordinando acciones para eliminar a Charles. La traición era total y la amenaza, inminente. La conmoción fue inmensa. Charles, por lo general tan sereno, sintió que la ira y la decepción lo invadían. Emily, en cambio, sintió una punzada de miedo, pero también una renovada determinación. Ya no podían permitirse cometer un error. Tenemos que confrontarlo, pero con cuidado, dijo Emily. Si Jonathan sospecha que lo sabemos, podría actuar de inmediato. Charles estuvo de acuerdo. Juntos, idearon un plan meticuloso para neutralizar a Jonathan y proteger la integridad de la compañía. Emily, con su inteligencia y serenidad, coordinó los movimientos de los guardias leales, revisando cada detalle para evitar errores. Esta inesperada traición fortaleció su alianza. Charles se dio cuenta de que, sin Emily, nunca habría descubierto a tiempo la duplicidad de Jonathan. La joven ya no era solo una valiosa aliada, se había vuelto indispensable para su supervivencia y la seguridad de su imperio. Y mientras la trampa de Jonathan se cerraba sobre sí misma gracias al ingenio del equipo, Emily sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La guerra contra la red criminal apenas comenzaba, y cada día, cada acción, sería una prueba de coraje, inteligencia y lealtad. El enfrentamiento con Jonathan Reynolds se acercaba, y el ambiente en las oficinas de Charles Morgan era tan tenso como un alambre a punto de romperse. Emily Johnson, siempre atenta, analizaba cada gesto de los guardias y de quienes la rodeaban. Sabía que el más mínimo error podía ser fatal, no solo para Charles, sino también para ella. Charles había preparado un plan meticuloso: atrapar a Jonathan en la oficina central con el pretexto de una reunión urgente sobre nuevas estrategias financieras. Emily, oculta tras una cortina, vigilaba todas las salidas y las cámaras de seguridad. Estaba atenta a cualquier movimiento sospechoso y con el dedo listo para activar las alarmas silenciosas. Cuando Jonathan entró, su sonrisa segura delataba la arrogancia de quien cree tener todo bajo control. Pero no sabía que Emily y Charles habían anticipado cada uno de sus movimientos. Los documentos falsificados y las pruebas de su traición estaban sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas diseñado para desenmascararlo. Jonathan, comenzó Charles con voz tranquila pero firme, hemos descubierto algo preocupante en tus comunicaciones. ¿Puedes explicarlo?
Jonathan palideció ligeramente, pero trató de mantener la compostura. ¿De qué estás hablando? No, no entiendo. Emily habló y su voz clara resonó en la habitación. Lo sabemos todo, Jonathan. Los mensajes codificados, tus contactos con la red criminal, cada movimiento que has hecho. Estás atrapado. Jonathan retrocedió un paso, sorprendido por la lucidez y precisión de la chica. Los leales guardias rodearon la habitación en silencio, listos para intervenir si era necesario. Emily, a pesar de su corta edad, se enfrentó al adulto corrupto con una seguridad que impresionó incluso a Charles. «Eres, solo un niño», murmuró Jonathan con incredulidad. «¿Cómo?» «Observé, escuché y aprendí», respondió Emily con firmeza. «Y gracias a mí, tu plan se derrumba hoy». La tensión aumentó cuando Jonathan intentó escapar. Pero se habían previsto todas las posibles rutas de escape. Las puertas se cerraron automáticamente y las cámaras de seguridad registraron cada movimiento. La policía, alertada remotamente, llegó segundos después. La traición de Jonathan quedó definitivamente expuesta y el peligro que representaba fue neutralizado. Charles miró a Emily con admiración y gratitud. Ella no solo había identificado al traidor, sino que también había desempeñado un papel clave para asegurar su captura sin derramamiento de sangre. La joven ya no era solo una aliada, se había convertido en la protectora y estratega de un imperio amenazado. «Emily», dijo Charles con emoción, «nunca lo habría logrado sin ti. No solo salvaste mi vida, sino la de muchos otros». Emily sonrió tímidamente, consciente de que este éxito marcaba un punto de inflexión en su vida. Acababa de demostrar que el coraje, la inteligencia y la determinación podían superar incluso las conspiraciones más complejas. Pero en el fondo, Emily sabía que el camino no había terminado. Otros enemigos, más insidiosos y peligrosos, aún acechaban en las sombras. Y estaba lista para enfrentarlos, siempre al lado de Charles, en este mundo donde el poder y el peligro se entrelazaban a cada paso. La captura de Jonathan Reynolds marcó el final de un capítulo peligroso en la vida de Charles Morgan. Pero para Emily Johnson, fue solo el comienzo de una existencia completamente transformada. La valiente y perspicaz chica de la calle ya no era solo quien había salvado a un millonario, se había convertido en un símbolo de determinación, coraje y lealtad en un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina. Charles, agradecido y profundamente impresionado, decidió cumplir sus promesas. Emily recibió una beca completa para continuar sus estudios, conseguir alojamiento y acceder a mentores de primer nivel en todos los ámbitos. Pero, sobre todo, recibió la confianza total de Charles, quien ahora la veía como una valiosa aliada y un miembro esencial de su mundo. Para Emily, la transición fue emocionante y abrumadora a la vez. Descubría mundos que jamás había imaginado, enormes bibliotecas, laboratorios de alta tecnología, salas de juntas donde se decidían fortunas y carreras. Pero cada día recordaba sus callejones y sus agudos instintos. Esas experiencias le habían enseñado a sobrevivir, a observar y a anticipar. Y ese conocimiento ahora le era útil en un mundo mucho más grande y complejo. A pesar de esta nueva vida, Emily nunca olvidó su misión principal, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Junto a Charles, continuó monitoreando amenazas, descifrando mensajes sospechosos y anticipando conspiraciones, siempre lista para actuar en el momento decisivo. Su vigilancia e inteligencia se volvieron legendarias entre quienes la rodeaban. Una noche, mientras observaban la ciudad juntos desde la oficina de Charles, Emily sonrió. «Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tanto», dijo. «Y todo es gracias a ti». Charles la miró, el orgullo y la gratitud se mezclaban en sus ojos. «No, Emily. Es gracias a ti. Elegiste no permanecer invisible, no callar, y hacer lo que debía hacerse. Tu vida ahora está entrelazada con la mía, pero de una manera que hace del mundo un lugar más seguro. Y por eso, nunca podré agradecerte lo suficiente». En ese preciso instante, Emily comprendió que había encontrado mucho más que una mentora o una protectora. Había encontrado una aliada, alguien que creía en ella y en su potencial, a pesar de su corta edad y su origen humilde.
Ya no era solo la Emily Johnson de los barrios bajos, se había convertido en Emily Johnson, la chica que cambió el destino de un imperio y que seguiría protegiéndolo con inteligencia, valentía y lealtad. Y mientras las luces de la ciudad centelleaban en la noche, Emily sintió una profunda certeza. No era solo una superviviente, estaba lista para afrontar cualquier peligro, frustrar cualquier complot y abrazar plenamente esta nueva vida que había elegido con valentía. Así terminó este capítulo de su vida, pero ella sabía que la aventura apenas comenzaba.